Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Buenos días, licenciado. Licen. Pues, ¿todo bien por acá? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando nuestra plataforma, los temas, los contenidos, ¿sí? Para que nosotros podamos directamente ir conociendo acerca de los temas y sobre todo las ventajas que tiene nuestra plataforma, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de las invasiones, ¿no? Si recordamos un poquito, la anterior semana directamente hablamos un poco de la finalización del Imperio Romano, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿los romanos utilizaron o no utilizaron la moneda? Sí, la utilizaron, profe. Excelente, muy bien, la moneda. Si recordamos un poquito, prácticamente los romanos, ¿sí? En sus comienzos utilizaban lo que era el trueque, ¿sí? ¿Qué era el trueque en comercio, en economía? ¿Qué era el trueque? El intercambio de productos dependiendo del interés Eh, de las personas. Muy bien, 10. Ayúdame con su apellido, por favor. Ortega, profe. Samuel Ortega. Señor Ortega, regálame un segundito. Aquí está, muy bien, 10, excelente. Gracias. Entonces, si nosotros hablamos directamente de la economía de los romanos, prácticamente en sus inicios lo hacían mediante el intercambio de productos, ¿no? Sin embargo, a medida de que el imperio romano iba avanzando en territorios, iba avanzando en sociedad, prácticamente empezó a utilizar las monedas como formas de transacción, ¿no? También podemos hablar de que en su momento el Imperio Romano también tuvo una decadencia muy fuerte, ¿no? Por conflictos internos, hablando directamente del levantamiento de esclavos, por conflictos externos, hablando directamente de las invasiones como tal, ¿no? Realizadas directamente por los pueblos bárbaros, ¿no? Si bien es cierto, el Imperio Romano prácticamente a raíz de la división de Teodosio, ¿sí? Quedó prácticamente debilitado en el tema de su ejército. Sin embargo, esto directamente permitió a que los pueblos bárbaros directamente trataran de invadir su territorio. Y directamente el Imperio Romano de Occidente logró ser destruido, invadido, mientras que el Imperio de Oriente, en este caso conocido como el Imperio Bizantino, logró perdurar 1000 años más, ¿no? El día de hoy vamos a revisar las invasiones que llegó a tener el Imperio Romano por parte de algunos pueblos bárbaros, ¿no? Muy bien, aquí podemos detallar algunas imágenes en donde prácticamente se encontraban los pueblos bárbaros, ¿no? Y acá podemos detallar directamente cómo, ¿sí? Estaba ubicado el Imperio Romano, ¿no? Y sobre todo directamente cómo utilizaba sus costas para el comercio, ¿no? Y obviamente pues aquí tenemos una imagen de cómo se dieron estos enfrentamientos con los pueblos bárbaros, ¿ok? Muy bien, vamos acá, invasiones y vamos a detallar las primeras tribus que prácticamente atacaron al Imperio Romano, ¿sí? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Alison Ortiz? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Buenos días. Muy buenos días, por favor, me ayuda con la lectura. Invasiones. Invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo. Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército, en las labores del campo y de la industria. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos palpar que los bárbaros prácticamente eran tribus que vivían al límite, sí, del territorio del Imperio
romano, ¿no? Sin embargo, ellos no contaban con una sociedad bastante desarrollada o clasificada, por decirlo así. Ellos directamente eran una tribu bastante incipiente, solamente se dedicaba a la agricultura, al pastoreo y sobre todo a subsistir, nada más, ¿no? Sin embargo, prácticamente con el pasar de los años, lograron tener lo que es un ejército bastante grande para poder enfrentar pues al Imperio Romano, ¿no? Aquí podemos establecer de que ellos prácticamente llegaron de algunos puntos de Europa, de Asia, e invadieron el Imperio Romano en algunas épocas, ¿no? Aquí también podemos detallar que los bárbaros como tal prácticamente participaron en labores del campo del Imperio Romano y en la industria en general, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes de aquí observamos prácticamente cómo vivían los pueblos bárbaros. En diferencia, en comparación con el Imperio Romano, que prácticamente acá existían templos, monumentos, podemos hablar de que existían casas, bueno, dependiendo de la clase alta, casas bastante grandes, ¿sí? Y de los ciudadanos prácticamente casas bastante detalladas, ¿no? Pero miren, en el caso directamente de las tribus bárbaras, ¿sí? Prácticamente vivían en pequeñas casitas, ¿sí? En donde se ubicaban ellos, ¿no? Aquí podemos ver que las personas, en el caso de los bárbaros, prácticamente solo se dedicaban a la actividad de la agricultura, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que en su momento también lograron tener lo que es un ejército bastante grande, en donde permitió pues invadir el Imperio Romano en algunas épocas, ¿sí? Excelente. Algunos pueblos bárbaros, también conocidos como los visigodos, llegaron directamente a tener un enfrentamiento con el Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Criollo? Por favor, ¿estamos ahí? Utilicen buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor. Los visigodos, procedentes de la región del Danubio, ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica, donde implantaron el reino visigodo con su capitán en Toledo. Los ostrógos, empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino ostrógono. Los anglos y los sajones, tribus de las costas del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos directamente de los visigodos, ¿no? Que prácticamente era otra tribu bárbara, ¿sí? Que se ubicaba en la región de el Danubio, ¿no? Que prácticamente era un río bastante importante dentro de Europa. Si bien es cierto, ellos prácticamente lograron establecer su capital, es decir, el reino visigodo, en Toledo. En la actualidad, ¿dónde queda Toledo? ¿En qué país se encuentra ubicado Toledo? Diez en este momento. A ver, ¿dónde queda ubicado? No es Canadá, profe. No, casi, No. casi, pero no. Toledo. España, Licen. Excelente, muy bien, en España, 10. Entonces, miren, prácticamente ellos se ubicaron en la península ibérica, es decir, justamente en el territorio en el cual nosotros conocemos como España, ¿no? Aquí también podemos hablar de los ostrogodos, que prácticamente invadieron Italia y ahí fundaron el reino ostrogodo, ¿no? Aquí también nos habla de otra tribu importantísima conocida como los hunos, ¿sí? El líder máximo de los hunos era conocido con el sobrenombre de el azote de Dios. ¿A qué personaje se le conocía como el azote de Dios? ¿Qué personaje será? Atila era, Licen. Atila, excelente, 10, muy bien. Se decía que por el lugar, por el sitio, por el territorio en donde Atila pasaba con su caballo, no volvía a crecer nada. Por ende lo conocían como el azote de Dios, ¿no? Invadía territorios, saqueaba lo que son productos, directamente utilizaba a las personas que vivían en esos territorios para directamente ser sus esclavos.
bárbaros, ¿no? Y estos en su momento también lograron que los ostrogodos logren, en este caso, huir hacia Italia, ¿no? También podemos hablar de los anglos, los sajones, que prácticamente se establecieron en Inglaterra, ¿no? Y aquí obviamente podemos verificar algunas imágenes de cómo fueron estos enfrentamientos, ¿no? Aquí hablamos de un enfrentamiento con el Imperio Romano, por parte directamente de los ostrogodos, aquí hablamos del enfrentamiento con los hunos y de igual manera pues hablamos de los anglos y los sajones como tal, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar de los suevos, vándalos y álanos. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor Ángel García, ¿estamos ahí? Señor Ángel Daniel García. No, excelente. Hola, ¿No? buenos días. Sí, listo, muy bien, sí estamos ahí. Excelente. Ayúdeme, por favor, en la lectura. Pues se ve muy bajito. Ahí sí, dale, amplio. Déjame ver la pantalla. Sí. Los suevos, vándalos y alanos. Ante la presión de los unos, los alamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio. Llegaron al territorio de los vándalos y suevos. En esta tribu unida franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos. En, en Galia, vencidos, se dirigieron hacia oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Escucha Ahora, bajísimo. si bien es cierto, aquí podemos hablar de los suevos, vándalos y álanos, que prácticamente ellos se ubicaron al sur de Rusia, ¿no? Sin embargo, directamente ellos tuvieron que salir ya de sus territorios por la presión de los hunos, ¿no? Y directamente tratar de ubicarse cercano al río Rin y después, obviamente, ocuparon el territorio de España, ¿no? Aquí hablamos de los vándalos que prácticamente se ubicaron al norte de África y en su momento también saquearon Roma, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver algunas imágenes en cómo prácticamente estas tribus bárbaras directamente lograron pues atacar al Imperio Romano, sí, en la época de debilidad y obviamente pues saquearlo en sus territorios, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo llegaron directamente los pueblos bárbaros, invadieron Roma y eventualmente pues empezaron a masacrar a los ciudadanos, ¿no? Aquí también podemos encontrar el desarrollo directamente del máximo personaje en el tema de las tribus bárbaras, ¿no? Que prácticamente era el rey de la tribu de los hunos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Cristian Javier Tipantoca, por favor. Listo. Por Invasiones. favor. Otra imagen. Invasiones. Invasiones. Los humos procedentes de Mongolia, al mando de Atila, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atila llamó el azote de Dios, fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio en la batalla de los campos cataláunicos a orillas del río Marne. El siguiente año desde Germania invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma, gracias a la intervención del Papa León I. Después de aterrar por medio del siglo
Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió, disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios, ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que Atila prácticamente llegaron desde el territorio de Mongolia, ¿no? Y obviamente fue uno de los personajes más emblemáticos en el tema de las conquistas. Que si bien es cierto, Atila llegó pues a saquear Roma en algunas ocasiones y en otras directamente fue detenido pues por el Papa León I, ¿no? Si bien es cierto, en su momento, pues Atila era un emperador bastante fuerte debido a su ejército y más que todo directamente a cómo él administraba todos sus territorios, ¿no? Y en su momento también fue vencido por el ejército bárbaro romano, por el general Aecio, y obviamente él en su caso también logró pues disiparse la presencia de los hunos en Europa justamente cuando Atila falleció, ¿no? Si bien es cierto, fue un personaje en donde más conquistas, en donde más enfrentamientos llegó a tener con el Imperio Romano, ¿no? Hablamos también de los francos, los burgundios, que prácticamente llegaron hasta la Galia, en donde se establecieron, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo el ejército de los hunos realmente logró enfrentarse a las legiones romanas, ¿no? En su momento estaban muy debilitadas y obviamente fue una oportunidad para que Atila lograra pues saquear estos territorios, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la esclavitud que se manejaba directamente en el Imperio Romano, ¿no? Y de cómo directamente los esclavos eran utilizados para todas las actividades. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elsa Patricia López? ¿Estamos ahí? Señorita Elsa Patricia, no se olvide, por favor, si estamos laborando, notificar directamente al Teams, ¿sí? Para establecer lo que son las notas correspondientes, ¿no? Dependiendo directamente si estamos laborando. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jair Quinteros? ¿Estamos ahí? Buenos días. Listo, muy buenos días, por favor. ¿Me ayuda en la lectura? La esclavitud. La esclavitud de esclavos se incrementó dramáticamente durante las dos primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disimuló la moral, los valores y la ética, sino que propició la el estancamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades, y esta dependencia inhibió cualquier cambio y crecimiento tecnológico. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos de la esclavitud, ¿no? Tal vez hemos visto alguna película, alguna serie sobre Espartaco. ¿La hemos visto alguna vez? Sí, Muy bien. ¿Qué nos habla la película acerca de este personaje? era un esclavo que, a ver, deja acordarme porque me la vi hace tiempo. Era un esclavo que para guerrero, esclavo, y luego él se gana la confianza del que lo hizo esclavo y así, y luego le da la libertad, algo así es. Ya, muy bien, excelente. Parece que solamente usted la ha revisado. Ya les voy a mandar a revisar la película y de ahí les voy a tomar una prueba. A ver, si bien es cierto, podemos palpar de que en las películas, en las series, nos hablan directamente un poco, en el caso de Espartaco, ¿no? Acerca de la esclavitud y de cómo se manejaban los esclavos en Roma, ¿no? Y de prácticamente todas las actividades que los esclavos realizaban era en beneficio tanto para los ciudadanos
como para el Senado, que prácticamente era la cúspide del Imperio Romano en tema de la sociedad, ¿no? Y eventualmente ellos prácticamente eran utilizados para la construcción de puentes, acueductos, la construcción directamente de templos, de las ciudades, de casas, en donde prácticamente ellos estaban encargados de todas las actividades, ¿no? Por ende, los romanos, cuando hicieron el levantamiento por parte de Espartaco, ellos directamente quedaron asombrados porque ellos realizaban todas las actividades y sin ellos prácticamente el Senado romano no podía realizar ninguna actividad, ¿no? En su momento, Espartaco prácticamente logró levantarse justamente en la época de crisis del Imperio Romano, logró juntar un gran ejército, ¿sí? Logró enfrentarse con el Imperio Romano, logró escapar directamente de ahí. Sin embargo, las legiones romanas lo persiguieron y eventualmente después de 3 meses de persecución, eventualmente fueron acribillados, ¿no? ¿Cuál fue la situación acá? En que el control que el Imperio Romano empezó a tener era muy poco para los esclavos, ¿no? Y por ende directamente empezaron a darse los levantamientos. Aquí podemos ver algunas imágenes en cómo prácticamente los esclavos eran utilizados para todas las actividades, ¿no? Mayormente los prisioneros eran personas que vivían cercanas al Imperio Romano o territorios en donde el Imperio Romano prácticamente había saqueado, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo eran utilizados los esclavos en Roma, ¿no? Miren, aquí directamente estaban utilizados de compra y venta de esclavos. Aquí podemos verificar algunas imágenes en cómo prácticamente utilizaban a los esclavos para construir los templos en general, ¿no? Aquí podemos ver directamente a las autoridades romanas. Aquí también podemos observar imágenes en donde prácticamente los esclavos creaban lo que son los caminos o las carreteras que prácticamente iban a la capital de Roma, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a detallar algunas rebeliones dentro de la esclavitud. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Henry Morocho? ¿Estamos ahí? Sí, Lice. Muy buenos días, por favor. A ver, la esclavitud. Por otra parte, el trato despiadado a los esclavos condujo a numerosas rebeliones y guerras civiles, siendo la más reconocida de ellas la encabezada por el famoso gladiador Espartaco. En los últimos siglos del imperio y con advenimiento del cristianismo, la actitud hacia el esclavo cambió. Con la manumisión, acto de liberar a los esclavos, el número de la servidumbre disminuyó considerablemente, junto a la dependencia de Roma por esta fuerza de trabajo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros prácticamente podemos establecer de que se dieron rebeliones y guerras civiles, ¿no? Directamente realizados por los esclavos. Sin embargo, aquí también nos habla directamente del crecimiento del cristianismo. Como ustedes saben, el cristianismo es una religión bastante grande, bastante importante en la antigüedad y en la sociedad actual, ¿no? Pero también el cristianismo tuvo un origen por parte de un personaje. ¿Qué personaje fue el que apareció y dio nacimiento a esta nueva religión? Jesús, Lice. Jesucristo. Jesucristo, muy bien, 10, excelente. Entonces, miren, prácticamente los romanos en su momento, antes del nacimiento de Jesús, ellos mantenían una religión politeísta. ¿Qué es una religión politeísta? Que creían en varios dioses. Excelente, muy bien. Creían pues en varios dioses, ¿no? Y los romanos como tal tomaron dioses de los griegos, ¿sí? Si recordamos un poquito, los griegos prácticamente tenían una infinidad de dioses y cuando los romanos conquistaron Grecia, eventualmente también aprendieron a tener lo que es un control, un respeto para los dioses griegos, ¿no? Por ejemplo, en los griegos, ¿cuál es el dios más importante?
Zeus. Zeus. Excelente, muy bien, Zeus, el padre de todos los dioses, ¿no? En los romanos prácticamente conocían a Zeus con el nombre de Júpiter, ¿sí? Eran los mismos dioses griegos, sino que le cambiaban los nombres, ¿no? Y eso perduró pues por algunos años dentro del Imperio Romano. Sin embargo, a la decadencia prácticamente se dio el aparecimiento y el nacimiento de Jesús, ¿no? Y por ende, pues prácticamente dio paso a la nueva religión conocida como el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿sí? ¿A los cuántos años murió Jesús? A los 33. Los A los 33. 33 años, muy bien. ¿De qué murió Jesús? Crucificado en la cruz. Crucificado. Excelente, muy bien, crucificado en la cruz, ¿no? Que prácticamente era una de las formas en donde el Imperio Romano pues castigaba a los delincuentes, ¿no? Que supuestamente consideraban a Jesús. Si bien es cierto, esa postura religiosa cambió, ¿sí? Pasaron directamente de ser politeístas a ser monoteístas, es decir, la adoración directamente a un solo representante, ¿no? Encaminado directamente por el aparecimiento de Jesús y obviamente los milagros que detalla la Biblia, las consecuencias, las acciones, y que en su momento sirvió de base para que el cristianismo se expanda por todo el mundo, ¿no? Entonces, en su momento, Teodosio, cuando dividió el Imperio Romano, la mayoría del territorio ya directamente se establecía la religión cristiana como religión oficial, ¿no? Por ende, cuando el Imperio Romano dividió y el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 10.000 años más, conocido como el Imperio Bizantino, Justiniano como tal, fue un representante del Imperio Bizantino, estableció de que toda persona, ¿sí?, que deseara ingresar al Imperio Bizantino tenía que ser cristiano. ¿Sí? Porque para aquel entonces también empezó a surgir otra religión que le hacía frente directamente al cristianismo, que era el Islam, ¿no? Pero en fin, aquí directamente podemos establecer de que con los levantamientos por parte de los esclavos, prácticamente los romanos quedaron pues en desventaja en contra de los pueblos bárbaros, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de cómo los esclavos limpiaban todas las actividades, todos los templos del Imperio Romano, y más que todo, aquí también podemos ver cómo los comercializaban, ¿no? Por ejemplo, en el campo, las personas que quieren comprar un caballo, ¿qué tipo de características físicas ven en los animales para poderlos comprar? Si son fuertes, si tienen aguante, si están Ya, bien muy bien. nutridos. Ya, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más logran observar las personas que trabajan en el campo para comprar, perdón, a los animales? Que estén saludables. Muy bien, saludables, excelente. ¿Qué más? Por Estén ejemplo, cuando van jovencitos. a comprar un caballo, ¿cómo observan las personas que van a comprar un caballo? Que estén en buena forma. Muy bien, la condición física, podemos ver la alimentación, hablando directamente si no sufre de ninguna enfermedad, lo pueden observar directamente en sus dientes, ¿sí? Y el tamaño también, ¿no? Entonces, prácticamente era algo similar como los esclavos prácticamente eran comercializados dentro del Imperio Romano, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí están dos esclavos, aquí directamente tienen letreros en donde habla de las características, ¿no? Y sobre todo que también en su momento eran utilizados como gladiadores, ¿no? Para dar lo que es un enfrentamiento, dar un espectáculo público hacia el emperador, ¿no? Como ustedes saben, dentro del Imperio Romano existía el Coliseo Romano, en donde prácticamente hacían que los esclavos, ¿sí?, se enfrentaran unos contra otros y también se enfrentaban a animales, ¿no? ¿Animales como cuáles? Como el león. El león, muy bien, excelente. El león, panteras, tigres, bueno, grandes cantidades de animales que prácticamente lo hacían enfrentar a los esclavos en general, ¿no? Y eso prácticamente se consideraba pues como una actividad de recreación para el emperador, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí?
Muy bien, me ayuda por favor en la lectura la señorita Jocelyn García. ¿Estamos ahí? Buenos días, Luis. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augusto, un niño de 10 años. De esta situación aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los Herulos, quien el 476 después de Cristo a la cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin, solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues, la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Estuvo en manos, en este caso, de Rómulo Augusto, ¿no? Que prácticamente era un niño de 10 años, en donde el jefe de los Herulos, conocido como Odoacro, prácticamente aprovechó la situación en los años 476, ¿no? Y después prácticamente lo depuso del poder, se estableció como el nuevo monarca y el Imperio Romano de Occidente había llegado pues a su fin, ¿no? Obviamente aquí podemos establecer que el jefe bárbaro, ¿sí? Se apropió del territorio del Imperio Romano de Occidente, se estableció, saqueó esos territorios y aprovechó todos los recursos que en su momento pues llegó a pertenecer al Imperio Romano, ¿no? Y después solamente quedó vigente el Imperio Romano de Oriente, ¿no? En donde prácticamente después fue conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Que en términos generales seguía siendo pues el Imperio Romano, con la sociedad, hablando de las características sociales, de los aspectos económicos, hablando directamente del aspecto religioso, de la arquitectura, ¿no? Y sobre todo del fortalecimiento del comercio. Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo prácticamente Odoacro se postergó directamente como nuevo monarca de estos territorios, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Ya, excelente, muy bien. A ver, no se olvidará, por favor, sí, de revisar siempre los videos que nosotros tenemos, pues, en nuestras diapositivas, ¿no? Porque, oh, sorpresa, les digo, muy bien, el día de hoy revisamos nuestro tema, prueba o lección. Y ahí sí, el profe ha de ser el malo, yo no les avisé, entonces no. Para evitar eso, por favor, no se olviden el tiempito que tengamos, ¿no? Bueno, yo entiendo que trabajan, estudian, y bueno, a veces el tiempo también es un poquito limitado, ¿no? Pero el tiempo que utilicemos para las redes sociales, podemos observar estos pequeños videos, ¿no? Los videos tienen más o menos de 5 a 10 minutos nada más, ¿ok? Para que los puedan revisar, ¿ok? Excelente. Entonces, si todo quedó claro, eso quiere decir que sí puedo tomar una lección, ¿verdad? Sí, excelente, muy bien. Entonces, voy a realizar lo que son 3 preguntas nada más, ¿no? Y es para todos. Sí, si tenemos la respuesta, levantan la manito y obviamente pues serán calificados, ¿sí? Excelente, muy bien. Ahora, la primera pregunta es, dentro de las invasiones del Imperio Romano, ¿sí? ¿A qué grupo o a qué tribu perteneció pues Atila? No se olvidará, por Los favor. unos. A los unos, dicen. Ya, muy bien, excelente. No se olvidará, por favor, levantar la manito, le doy paso y obviamente tendrán la nota. Señor Samuel, dígame, por favor. Señor Samuel, sí tiene el audio. Profe, era para responder la pregunta, pero ya la respondieron. Sí, no se preocupe, dígame nomás, todo descalificado, no se preocupe. A ver, yo creo que era los bárbaros, no creo que eran los unos. Los unos y los bárbaros. Bueno, en ese caso directamente eran los. Muy bien, 10. Señor Darwin Vladimir, dígame, por favor.
Muy buenos días. Sí, como ya comentó mi compañero, es a los grupos, los unos. Muy bien, excelente. No se quede con la duda, no importa. Si ya dijo el compañero, excelente. Todos participamos y al final les va a servir mucho para no quedarse en supletorio. Señorita Yadira, dígame, por favor. Era a los unos, ya que Atilas era el rey de los unos. Muy bien, señorita, excelente, 10. Ahora, la segunda pregunta, sí, la última nada más, ya, de igual manera todos vamos a participar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos directamente del desarrollo, ¿sí? Del Imperio Romano de Oriente, y que duró, pues, obviamente 1000 años más. ¿Con qué nombre, en este caso, duró 1000 años más el Imperio Romano? ¿Como el Imperio? Ya, muy bien. No se olvide, por favor, de levantar su manito, ¿sí? Y todos participamos. Señorita Yadira, por favor, dígame. Con el nombre de Bizantino, del Imperio Bizantino. Bizantino. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Señorita Allison, por favor. Con el Imperio Bizantino. Muy bien, 10. Señor Mateo. Con el nombre de Imperio Bizantino, listo. Excelente, señor o señorita Sandoval, ¿estoy bien? Señorita Sandoval, ¿cómo está? Sí, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Con el Imperio Bizantino, licenciado. Bizantino, excelente. Señorita Criollo, dígame por favor. El Imperio Bizantino. Muy bien, gracias. 10, excelente. Señorita Camila. Buenos días, era con el nombre del Imperio Bizantino. Excelente, muy bien. Y finalmente la señorita Elsa, por favor, ¿estamos ahí? Sí, señorita Elsa, parece que tenemos problemas en la señal. ¿Por qué no le escuchamos, por favor? Lice, buenos días, iguales con el Imperio Bizantino. Muy bien, 10, excelente. Señor Cristian Javier. Lice en el Imperio Bizantino. Excelente, ya muy bien. Y finalmente la señorita Carmen, dígame por favor. Bueno, días, licenciado, el Imperio Bizantino. Excelente, muy bien. Entonces, miren, aquí directamente todo es calificado y al final les va a servir mucho, ¿sí? Así que todos tenemos participación, todos tenemos lección. Así que no se queden con las ganas, si ya dijo el compañero, lo puedo nomás volver a decirlo, ¿no? Excelente. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿ok? No se olvide seguir revisando nuestra plataforma, nuestro contenido. Si ingresamos el día de hoy, por favor, revisemos las clases grabadas, ¿no? Que prácticamente tenemos en nuestra plataforma y la podemos revisar en el tiempo que tengamos, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho. Pase muy bien.